Probablemente no te ha gustado Matrix porque es un reflejo de tu vida, un reflejo de ese bucle en el que estás inmerso, en el que estás atrapado. Y ha sido demasiado duro ver para ti en la gran pantalla un reflejo de tu vida y de nuestra sociedad. Amigos y enemigos de YouTube, de las redes, aquellos que estáis escondidos tras una máscara y seguís los pasos de este humilde servidor. Hay mucha polémica en torno a la película de Matrix, hay demasiada controversia, quizás diría yo, hay demasiado odio contra ella. No sé qué esperabais, sinceramente, pero para mí y para mi mujer, bueno, para nosotros dos ha sido una obra maestra, ha sido algo probablemente difícilmente superable. Os voy a ir contando la película, explicando la película, porque creo que no la habéis entendido. No obstante, pues obviamente en este mundo, que es libre de opinión, cada uno puede y debe sentir lo que quiera acerca de este largometraje. La película comienza de una forma bastante usual en su rama, ¿no? En su historia, una forma de descolocarte. Es una forma de iniciar la película de manera que tengas que pensar. Probablemente en este punto de partida, en el tener que pensar, es donde ya el espectador medio pierde la atención, porque estamos acostumbrados a que todos nos lo den masticado. Nos tiene un poco desubicados porque no entendemos, y aquí ya empiezan los spoilers, aviso, no entendemos muy bien por qué Neo está trabajando en una empresa de videojuegos, el señor Anderson está trabajando en una empresa de videojuegos, y el que ya entendemos es el señor Smith, está dirigiendo con él esa compañía de videojuegos. Hay un videojuego que se llama Matrix, y tanto Neo como su antónimo, su enemigo, el señor Smith, están trabajando en esa empresa. Lo explico de esta forma, sé que habéis visto la película, pero los que la hayáis visto, pero lo explico de esta forma para que se entienda, porque esto se explica después. Neo crea dentro de ese videojuego que ha creado, entre comillas, todo esto, claro, decimos, ¿qué pasa? Que todas las 3 películas anteriores han sido mentiras, han sido un sueño como el de Resines. Crea un modal, que viene a ser, sin entrar en tecnicismos, una simulación repetitiva de algo que ha ocurrido, de un hecho que ya ha ocurrido. Y cuando comienza la película, se ve a unos protagonistas que no conocemos. Entendemos que una de ellas es un integrante de una tripulación de una nave del mundo real. Y la imagen digitalizada que le aparece, pues entendemos que es una evolución del operador. Antes se hacía a través de una llamada de teléfono y ahora pues se hace a través de una visión, por así decirlo, virtual, que solo vería la persona trasladada a el mundo de Matrix. No olvidemos que Matrix es esta realidad virtual donde estamos todos enchufados, donde no sabemos qué es real y qué es mentira, porque estamos en una cubeta llena de un líquido morado o rosa, donde pertenecemos al sistema como baterías, como pilas. Somos pilas del sistema. Y se crea una simulación auspiciada en los albores de nuestra civilización, del siglo XX, anteriormente las películas de Matrix, y en esta nueva versión del siglo XXI, donde, se supone que nada es real porque nosotros estamos realmente ofreciendo una energía al sistema. En esta película, y ahora lo explicaremos, se juega con que la realidad actual es una versión 2.0 del Matrix de los años 90. Y ahora explicaremos por qué. Bien, cuando esta chica, que es la capitana de una nave, ya se sobreentiende, igual hay que explicarlo, ¿sabes? Paso a paso. Igual habría que explicar todas las escenas, aunque yo creo que el problema de la decepción de esta película viene por otro lado, y es que no había la acción eventual que suele ocurrir en estas películas, que a mí personalmente me aburre muchísimo. A mí la acción en las películas me da sueño, ¿sabes? A no ser que sean unas cosas, pues desorbitadamente imposibles, pero vamos, en general, pues ella se da cuenta de que esa historia que está viendo ante sus ojos la suena de algo. Y dice, sí, claro, esta es la historia de Trinity cuando entra la primera escena que pasa en Matrix 1, aunque es otra actriz la que lo hace, ¿no?
entra en este sistema donde está sentada delante de un ordenador, entra la policía intenta detenerla, luego llegan los agentes dicen, bueno, ya sus policías están muertos, y se repite toda esta escena, menos que al final, donde se ve ese cartel que pone sabe a mierda, y en inglés también está puesto el cartel de sabe a mierda en el tejado, ¿no? Pues la capturan, cosa que no ocurre en la película original. Bien, bueno, en ese momento se intercruzan dos historias porque la capitana de esta nave moderna del tiempo actual, pues se mete en la historia y entonces le intentan atrapar y ella escapa. Bien. Cuando todo esto se sucede y termina la acción, y esto lo digo así todo un poco a vuela pluma, más o menos como voy recordándolo, Neo, pues se ve una escena de Neo donde está ese videojuego que es Matrix y que se supone que ha sido un éxito de ventas, y porque Neo ha sido el desarrollador del año que ha creado esa realidad, ¿no? Neo suele acudir a un psicoanalista, pieza clave en esta nueva historia de, esperemos, la nueva trilogía, aunque veo que si no recauda lo esperado va a ser orto imposible, una pena. Ojalá Lana Wachowski se encisque en hacerlas y las haga, porque para mí ha sido esta película toda una revelación. Y ahora hablaremos un poco, ya hablamos en el directo que hice con Akemi, de lo que hinduismo e informática representan para esta película. Y esta película quizás tiene más de hinduismo que de la propia técnica informática, ¿no? Bueno, voy a ser muy, muy rápido y muy ágil. El Neo va psicoanalista y el psicoanalista pues le dice que esos delirios, esos recuerdos que tiene de todo lo que ha ocurrido son falsos, son mentira. Intentan confundirle con que él ha creado Matrix, ese videojuego, y todos esos recuerdos que tiene de las películas anteriores son mentira, son parte del videojuego, son una ilusión que, bueno, simplemente pues un mundo que no existe, ¿no? Y entonces él, pues bueno, hace que lo cree, porque le traen, claro, le traen recuerdos convulsos, le traen sufrimiento y le medican con pastillas azules. Pastillas azules que le hacen sentir calmado. Una crítica, pienso, absolutamente a la sociedad adormilada, a esta sociedad que prefiere drogarse, que prefiere tomar pastillas para no enfrentar sus problemas, y que está a la orden del día, medicación, todo tipo de anestésicos sociales, ¿no? Porque se nos hace imposible soportar la dureza de la vida, ¿no? Entonces, pues se ven varias escenas, se ve cómo, ¿no?, la rutina, los bucles, lo que decía al principio del vídeo, los bucles de su vida le hacen ver ciertos patrones que se repiten. Entonces ahí es donde la gente, incluida esta capitana que ahora está liberada, despiertan y ven que algo no va bien, algo pasa, porque bueno, efectivamente todos los días amanece y todos los días pasan ciertas cosas, pero estamos todos, ¿no?, atrapados en unos bucles infinitos de, por así decirlo, rutinas, ¿no? Entonces Neo empieza como a sentir que algo hay raro, deja de tomar esas pastillas y empieza un poco a espabilar, a despertar, a ver lo que ocurre a su alrededor. Hasta que, bueno, esta mujer, que la hemos dejado a un lado, la capitana, en esas investigaciones de lo que se repite, de esa historia que se repite, se encuentra con un agente aparentemente, físicamente, con un cierto parecido, podríamos todos pensar, a Morfeo, y descubre que dentro de su código de programación, aquí la gente igual no lo entiende, dentro de su código de programación está, por así decirlo, el alma de Morfeo atrapada en un cuerpo de lo que es un agente. O sea, se mezclan dos conceptos que probablemente para explicarlo son muy complejos. Y a la gente, con Morfeo, se le escapa el hecho de que Morfeo ha muerto. ¿De acuerdo? O sea, se explica minutos hacia adelante de la película, cuando Neo ve que ahora es pues la presidenta de Io, que es una nueva colonia, porque Sion ya no existe. También otro detalle que a la gente se le olvida cuando ve la película: Sion ha sido arrasada, porque tras esa paz que vimos en la última película de Matrix, pues hay un ataque a la ciudad de Sion,
Morfeo se confía en el elegido y en todo lo que ha ocurrido y muere en ese asedio. Morfeo muere, hay una estatua erigida en su honor, Morfeo muerto, insisto, y bueno, pues se funda IO, Input-Output, en el caso de la informática, este concepto de informática, donde Niobe crea esa colonia, genera un cielo artificial y en lugar de, digamos, poner defensas, puertas y demás, pues se oculta tras una ilusión óptica digital donde las máquinas pues van a encontrar. Tras la marcha de Neo, cuando termina la película de Matrix 3, sí que hay una alianza entre máquinas y personas, pero no son todas las máquinas, ni todas las personas. Entonces resulta que de esa alianza se crea esa nueva ciudad, que es Io, y bueno, pues esa es la historia de por qué Morfeo no está en la película como tal, aunque luego está la historia oficial y es que el actor hubiese querido participar, pero no han contado con él. Se lo han cargado en el guión y punto pelota. Entonces, cuando la capitana de esta nave, no recuerdo el nombre, la del pelo azul, le empieza a mirar a este agente que se encuentra con él en una serie de puertas traseras que acceden al que se supone, aunque hay discrepancias, ahí sí que tengo yo discrepancias del guión bastante exacerbadas. Voy a poner modo avión porque si no se va a liar. Pues digamos que acaban los dos en una habitación de una puerta, tras una puerta trasera, y es la de señor Anderson, la primera habitación de la primera película. Hay gente que se queja de que se hacen demasiados flashbacks a la primera película, pero tenemos que tener en cuenta que han pasado, si no recuerdo mal, 20 años desde la última proyección de la película, bueno, los que sean, ¿no? Pero aproximadamente 20 años, ¿vale? Y hay muchos telespectadores, hay mucha gente joven que no ha visto la trilogía. Luego tenemos padres frikis y tíos frikis que habrán puesto a sus sobrinos e hijos la trilogía para verla, para entenderla. Y además es que os lo recomiendo que lo hagáis, porque es la única forma realmente pura de ver la película con unos ojos objetivos. A mi entender, ojo, que yo doy pistas y doy trucos, pero para que entendamos, por lo menos criticarla entendiéndola, pues yo creo que no se ha entendido, ¿vale? Entonces hay un flashback en el que, bueno, pues en esta habitación, pues el señor Anderson y tal igual. Y entonces la chica, la capitana, se da cuenta de que el que tiene delante es Morfeo, que está metido el código en esa persona. El código, el alma. En Matrix, en las películas de Matrix, se llega a dar a entender que cuando uno muere, bueno, pues como en las ideologías de diferentes religiones, lo que es el contenido del cuerpo va a algún sitio. Y en este mundo de las máquinas, cuando uno está conectado, hay una copia de sí mismo que vaga en el código, por así decirlo, en el código fuente o en el propio sistema, que vaga por el sistema y del cual se hace una réplica. Entonces digamos que, obviamente, como Morfeo también estuvo conectado al sistema, hay una copia de él. Y esa copia de él se introduce en un agente de una forma, o sobreentendiendo de esa forma, para procurar que no se vuelva a repetir lo que ocurrió. O sea, como una forma de balancear la ecuación, pero de una manera que lo explica, que se explica, y ahora avanzaré con esto, de una forma que las emociones sean las contenedoras de otras emociones o de otras reacciones. Se contiene este código de Morfeo en un agente para ocultarlo, igual que se contiene el código de Neo en el cuerpo de Neo, como desarrollador de videojuegos, para hacerle engañar y para que se piense que él piense que no ha sido nadie, ¿vale? Pues ha sido un tío muy importante, pero no ha sido nadie que haya cambiado la Matrix. Bien, o que la Matrix no existe, que es un videojuego. Bien, el psicoanalista, y esto estoy dando pasos adelante y atrás, pero creo que de esta forma lo entenderéis mejor. El psicoanalista es la nueva figura controladora del sistema de Matrix. Teníamos en la anterior el arquitecto, que atendía solo a lógicas y a equilibrar ecuaciones, un símil o una comparación con lo que era la sociedad del siglo XX, obtener beneficios, tener dinero, tener éxito, de una manera lógica, ceros y unos, ¿no? No había mucha más salida en cuanto a... Él no veía más allá de sus elecciones, como decía el oráculo, ¿no? Entonces el arquitecto
simplemente pues balanceaba esa ecuación con personas sin tener en cuenta lo poderosa que podían ser las emociones en las personas y lo que podían despertar en los demás. Por tanto, este psicoanalista es una versión 2.0 del arquitecto. Y lo que hace es usar las emociones humanas para controlar la Matrix. Se ha dado cuenta de que con el miedo, ¿no? con la alegría en ciertos momentos, conteniendo ese tipo de emociones, podría controlar a las personas. Y se abre la puerta, porque se ve en muchos momentos de la película, a las redes sociales, a cómo la gente está inmersa en sus teléfonos móviles como pastillas azules, a esas realidades virtuales dentro de la realidad virtual donde la gente está adormecida, que es ahí a donde va la película, a mostrarnos, a abrirnos la puerta de que estamos dormidos y de que eso le conviene al sistema, y que el sistema ha aprendido a que eso es lo conveniente para poder manipularnos. Bueno, pues cuando se despierta Morfeo, la misión que tiene, ¿vale? Aunque haya gente que diga que es que Morfeo no se le ha dado la importancia que tenía en la peli de Matrix y se la ha quitado, Morfeo era mucho más. Perdonadme, a mí la figura de Morfeo, el personaje de Morfeo me encanta, pero el personaje de Morfeo no tiene otra misión. Si veis las películas, las 3 primeras películas, lo veréis y lo sabréis, que hacer despertar a Morfeo. Es hacer despertar, a Neo. Hacer despertar a Neo. Es su única misión. La vida y el desarrollo de Morfeo es el simple hecho de despertar a Morfeo, a Neo, y hacerle iniciar su misión como elegido. Que al fin y al cabo, una misión o un cometido dentro de una realidad virtual o dentro de un programa o dentro de un sistema informático es un script, es un programa, es una programación y tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Lo que dice el oráculo, todo lo que tiene un principio tiene un final en las anteriores películas. El oráculo ha desaparecido, eso habría que ver a causa de qué. Me imagino que el propio psicoanalista se lo ha cepillado, porque además él hace las dos funciones y vive oculto en una personalidad que no es real. No olvidemos que aunque aparece al final de la película, el código del oráculo pertenece al sistema. Si yo fui el padre de la Matrix, ella es la madre, dice el arquitecto, ¿no? Bueno, cuando Morfeo despierta, automáticamente su misión es buscar al elegido de nuevo, a Neo, y hacerle entender que todo lo que está viviendo es una mentira. Obviamente, despertar una mente ya con 40 tacos otra vez es muy jodido. Pero, bueno, digamos que finalmente lo consigue. Y al despertar Neo, se ve un plano de 2 cubículos especiales generadores de energía separados del resto, y ya uno ya viene a entender, aunque ha habido interacciones con Trinity en escenas anteriores, viene a darse a entender que están separados de los demás y se explica que no solamente los han revivido las máquinas, han hecho experimentación, igual que hicieron con el resto de la humanidad a los principios de los albores de todo esto. Los han reconstruido, los han curado, los han metido, hicieron varias pruebas y se dieron cuenta que al tenerlos muy cerca se generaban reacciones eléctricas tremendas por la intensidad de la relación, del amor que sienten el uno por el otro. Un amor que en este caso es de pareja, pero que no está exento del poder del amor en la sociedad, que ha sido, como sabréis y como os daréis cuenta y como seréis conscientes, totalmente aniquilado. El amor no significa nada en nuestra sociedad y casi es un tabú, casi es una cosa que evitar, ¿no? Que produce sufrimiento y que no hay que es de ingenuos, ¿no? Que es de gente poco práctica. Entonces, sin embargo, ¿no? El psicoanalista usa este amor de trasfondo para hacernos entender y ver lo importante y lo fuerte que puede llegar a ser. Entonces, pues la misión de Neo en ese momento, cuando se despierta, ve el sacan y demás, que además se ayuda por máquinas,
y Neo le explica todo esto que os he dicho de Io y demás, y le vuelve a comentar que Morfeo ha muerto, se ve una estatua, Morfeo ha muerto, su marido, porque en el último momento se volvió a ir con él, creemos, o su novio, o una persona muy especial para ella, una persona que representó, pero ingenua, que creía en el elegido. Por eso ella dice, yo no creo en el elegido, yo creí en ti, ¿no? Pues todo el resto de la película es intentar liberar a Trinity del dominio de las máquinas. Y se empieza, ¿no?, a despertar, a levantar todo eso. Hay cosas que no os he contado ni os voy a contar. Se empieza a levantar todo el telón de lo que realmente está sucediendo, que ese psicoanalista pues está manipulando la sociedad con nuestras propias emociones y negándonos ciertas respuestas mediante pues aparatos electrónicos, redes sociales, en fin, él mismo se da cuenta de lo provechoso que ha sido el usar nuestras propias emociones contra nosotros, como se está haciendo ahora mismo, como se hace día a día. Entonces, bueno, la película avanza, tiene diferentes escenas de acción que a la gente parece ser que no les ha satisfecho, y lo que viene a dejar claro en un momento determinado, cuando Neo y Trinity deciden rechazarlo todo por el bien de los demás, se tiran de una cornisa, se tiran de un edificio, pensando que van a morir los dos, pero que de esa forma acabará la Matrix como la conocen, porque ellos sostienen esa Matrix con su interconexión tan potente, ¿no? Son la pila, el generador, me imagino que no solamente eléctrico, sino también ¿no?, cognitivo, son la fuente de esa nueva Matrix, esa versión 2.0. Pues ellos se dan cuenta que si ellos desaparecen o se salen de la Matrix, o si mueren o si salen, pues aunque puedes llegar a pensar, pues lo vuelven a revivir. O sea, estamos en las mismas, aunque Neo está en una nave, la otra está en otro sitio, pero bueno, los cuerpos han sido extraídos, sí, efectivamente, del sistema. Por tanto, si mueren y ya han muerto para siempre, entonces se entiende que se quitan el problema del medio. Cuando toman esa decisión tan desinteresada, ¿no?, como hubiese hecho Jesús en su tiempo, ¿no?, de quitarse del medio para, de alguna forma, producir un efecto positivo, aunque volveríamos a una versión previa de Matrix, en teoría, que sería la de los años 90, pues justo en ese momento Trinity puede volar, ¿no?, en lugar de Neo, pues y salen volando de aquello, y se desarrolla un final en el que, bueno, se da pie a una posible siguiente película, ¿no?, a una secuela, entiendo que a dos más, donde la lucha estaría entre el nuevo sistema Matrix 2.0 y el psicoanalista, todo este velo que tenemos ahora mismo, toda esta realidad en la que nos cuentan cosas, pero muchos sabemos que son mentira. Nuestra realidad edulcorada donde todos somos felices, pero realmente hay mucho más detrás. O sea, creo que la película tiene mucha más profundidad de la que nosotros estamos viendo. Hay que tener una visión un tanto abierta, espiritual, entiendo, o sea, pienso, pero de cualquier forma no creo que debáis de ser tan duros con esta película. Podéis, en el sentido, ¿no?, podéis decir que, bueno, que no ha tenido la acción que esperabais. No creo que las pelis de Matrix tuvieran esa finalidad de ser violentas o de ser, aunque llevaban intrínseco eso, ¿no?, mostrar la dureza de la vida y la realidad. Y creo, sinceramente, y para colofón de esta reflexión, creo que en el fondo hay gente que cuando se pone la tesitura de pensar si se queda en Matrix con su realidad acomodada o se despierta en el mundo real donde está todo destruido y donde van con harapos, pues prefieren quedarse en Matrix. Y ese es el problema, yo creo que de la parte esta de la historia de Matrix, es esta parte que ha sido en todas las películas, porque no solamente es en esta. Aquí hay menos acción, pero esta historia ha sido común en todas. Es donde creo que la peña dice, no me gusta. ¿Es que no te gusta? La guerra. ¿No te gusta la guerra contra las máquinas? ¿No te gusta luchar por un mundo mejor? ¿No te gusta? ¿Te sientes acomodado en tu realidad? ¿Te sientes pleno porque tú estás bien? ¿O estás razonablemente bien pero el resto puede que esté mal? Eso es lo que quiero que penséis. Ahí es donde quiero que lleguéis a reflexionar. Y poquito más. Agradeceros estos 20 minutos conmigo y que me dejéis en los comentarios lo que opináis vosotros de la peli de Matrix. Hasta pronto.